El modelo del ojo nos ha permitido ubicar al iris abierto a la percepción de los estímulos del mundo externo, mientras que el párpado ocupaba en nuestro gráfico el lugar de la coraza antiestímulo frente a aquellos estímulos demasiado intensos. Ahora bien, no es fácil identificar una estructura visceral equivalente al párpado que nos proteja de los estímulos procedentes del mundo interno cuando estos resultan excesivos. Baldacchi propone en distintos momentos de su obra que ese párpado interior podría pensarse en términos del aparato inmunológico, de cuyos eventuales arrasamientos traumáticos dependería la mayor o menor capacidad del organismo para abordar displasias o cohibir la aparición de infecciones. En términos ideales, los registros perceptuales viajan por el canal óptico como energías somáticas y neuronales que el sujeto procurará convertir en pulsión. Siempre que esa carga, fuente de la pulsión, logre ligarse con las representaciones y los afectos asociados, objetos de la pulsión, impulsando en tal caso operaciones específicas tendientes a encontrar un equivalente de lo representado que al alcanzarse permita la descarga parcial de esa tensión, fin de la pulsión. Freud, 1915, es donde describe las pulsiones y sus destinos y describe los componentes de la pulsión. Al considerar la modalidad singular en la que cada sujeto se vincula con el mundo, reconocemos allí el modo en el que se estructuran sus representaciones a partir de ciertos criterios ordenadores que a su vez determinan modos peculiares de instituir la realidad misma. Esto lo dice Baldacchi en 1977. La ligadura entre representación y afecto solo ocurre bajo ciertas condiciones, entre ellas la de haber sido sentido por alguien más. Frente a la desolación o a magnitudes desmesuradas, ambas dimensiones pueden desligarse por la desestimación del afecto. A partir de allí, el sujeto comienza a experimentar percepciones sin conciencia, alucinosis. No son alucinaciones psicóticas verdaderas. Hay conciencia de que por ahí escuchan su propio nombre o que hay una percepción sin alienación psicótica, justamente. Hay experiencias de despersonalización, de desrealización, donde se pierde la familiaridad, resulta extraño. Remedan en parte la experiencia de fin de mundo que vive el primer tiempo del brote psicótico, antes de poder constituir un delirio, que es una formación restitutiva, como nos hizo saber Freud. Los pacientes traumados no tienen el talento para llevar a cabo tal operación, que dependería de contar justamente con una representación social que sería el nombre del padre en la obra lacaniana. Pero dejemos eso para otras cuestiones que son ajenas a nuestro propósito de centrarnos en este momento inaugural del psiquismo, que se liga en su fragilidad a lo que sucede en los procesos traumáticos. Tanto más expuesto está uno a tales cuanto más temprano se presenten en la vida, por supuesto. Por eso la infancia es un lugar especial. Decíamos entonces que se pueden presentar como percepciones sin conciencia, alucinosis, afectos no sentidos, llamamos como tales, a diferencia de la angustia señal, donde nos angustia algo que tiene que ver con una temática que tiene un sentido. En este caso es una angustia, un ataque de pánico, una descarga automática, que puede ser de angustia, de furia, de ira, donde la representación no sabemos dónde está. Bueno, los estímulos llegan, los intersubjetivos, los sensoriales, los viscerales, pero decíamos que cuando exceden lo tolerable, el sujeto claudica subjetivamente. Se desprende de la retina, de la conciencia primaria, de su propia subjetividad, y pasa a deambular por las zonas periféricas, empobrecidas, casi daltónicas, que lo resguardan del dolor
al precio de su propia vitalidad. Frente a magnitudes tóxicas o traumáticas, la representación y el afecto se desligan por imperio de la desestimación del afecto, y desde entonces el sujeto experimenta fragmentos perceptivos y descargas afectivas desligadas, restos de aquello que, al intentar suprimir, terminó por desconectarlo de sí. Entre las defensas disponibles para el yo realidad inicial, para aquella organización primaria, es si tomamos como las 3 F típicas de la clínica del trauma, to fly, to fight o frozen, el yo realidad inicial es, en cuanto a la capacidad de refugio, la fantasía, pues puede ser un equivalente a lo que sería el fly. La descarga motriz está limitada a un berreo, y la desestimación del afecto ese es el último recurso que tiene y el único que le permite dejar de sentir. A veces se oye mucho en los pasillos de hospitales, los chicos en cirugía demandan pocos analgésicos. A veces se adaptan mucho y un niño sabe cómo desconectarse. El tema es no quedar fijados a esa etapa o a ese modo de organizar nuestra relación entre nosotros y el mundo, al modo de organización yoica que estamos haciendo referencia. Y es por esta vía que, decíamos, lo rechazado puede devenir traumático. Es aquello que no es aquello feo que sentí, sino aquello que para atravesarlo me obligó a dejar de sentir. ¿Se entiende la diferencia? No es, todo lo feo no es traumático. Es traumático aquello que dejó de ser feo, lo naturalicé, lo internalicé. Dejé de experimentarlo como algo atroz. Eso es lo traumático. Lo que no siento y aparece de otro modo. Por supuesto, los hechos no desaparecen solo porque los desestimemos. La desestimación del afecto puede ser adaptativa frente a una emergencia transitoria, pero cuando se prolonga, el sujeto se deja morir subjetivamente. Reduce su tensión vital, dispersa los contenidos de la conciencia primaria y cede el gobierno de las pulsiones intrasomáticas o no cualificadas. Lo traumático no comienza entonces cuando algo ocurre, comienza cuando ya no puede sentirse lo que ocurre. Ese es otro modo de pensar la diferencia. Y es en este punto, a veces silencioso, invisible, difícil de precisar, donde la experiencia deja de inscribirse como experiencia de vida para comenzar a vivirse a sí mismo como un mero sobreviviente del propio proyecto.